Bueno, vamos a la clase número 4 correspondiente a este núcleo número 17 de lo que es el conflicto entre dos reinos, lo mal llamado guerra espiritual. Vamos a continuar. Los que quieren saber, que están viendo este video sobre la guerra espiritual, bueno, tienen que buscar los otros 3 que ya se subieron en YouTube. Vamos a grabar estos que también van para YouTube, para que sigamos estudiando y analizando desde el punto de vista etimológico, usando los medios de interpretación, como lo es los códigos y reglas de interpretación, para así darle una correcta interpretación a las sagradas escrituras, como debe ser, ¿sí? Porque muchos de nosotros hemos estado repitiendo como unos loros lo que alguien dijo, porque no hemos hecho el análisis desde el punto de vista etimológico de qué es lo que quiere decir el texto sagrado en el área que lo estamos leyendo. Vamos a ver las supuestas cartografías o mapeos espirituales para identificar el territorio donde operan las tinieblas. Creo que yo no les he contado a ustedes que en una ocasión tuve un libro que lo presté y no sé dónde quedó, pero no era muy importante. Sin embargo, tiene una importancia. En ese libro hay recabado testimonio de 17 personas a nivel mundial, de los cuales hablaban de espíritus territoriales, que creo que ya yo hablé de eso. Si no hablé de eso, más adelantico lo vamos a hablar, en los cuales se hablaba pues que en un territorio gobernaba un espíritu diabólico, en otro territorio, de paso. Ellos decían que cuando estaban predicando en Brasil, la gente ni pelota, ni les paraba, nada que ver. Pero cuando pasaban a Uruguay, que es una calle nada más de esta calle a la otra, es decir, esta ser es Brasil, la otra ser es Uruguay, entonces conseguían las mismas personas, les predicaban y sí les prestaban atención. Ahora, a eso ellos se basaban en esa supuesta espíritus territoriales. Creo que yo les hablé de eso, ¿no? No he comentado eso. Hubo un testimonio de ese libro que a mí me impactó. ¿Cuál fue ese testimonio? En África había un sitio donde espantaban, como suele serlo mucho en algunos campos y sobre todo donde hay árboles o hay aguas vivas que nacen o hay lagunas donde gente se ha ahogado. Resulta que había un sitio donde espantaban, era un árbol, y el pastor un día se fue con un hacha, cortó el árbol, para un lado cayó el árbol y para el otro cayó el pastor muerto. Eso a mí me impactó, porque yo estoy seguro, estaba seguro y seguiré estando seguro que el único que nos puede quitar la vida a nosotros se llama Dios. Él es el dueño de la vida. Ahora, a este pastor lo mató el diablo. ¿Por quién lo mató? ¿El diablo? ¿Por qué? Yo estuve en un dilema por más de 15 días, orando, no tuve a quién preguntarle, orando, preguntándole a Dios que qué pasó aquí, hasta que como a los 15 días el Espíritu me ministra. No conocía yo este material todavía, si mal no, creo que no. Él me ministra y me dice, ¿con qué arma salió el pastor a guerrear contra el demonio que molestaba a la gente en ese árbol? ¿Con qué salió? Con un hacha, le digo yo. Me dice, ¿el hacha es un arma carnal o es un arma espiritual? La respuesta la tienen ustedes. Cuando yo le digo es un arma carnal, bueno, nadie que salga a batallar o a guerrear contra el diablo con armas carnales va a ganar ni una vez. Tiene todas las de perder. Entonces el problema lo tenemos ahora en algunas iglesias, usando sal para correr demonios de un barrio, usando aceite para correr demonios de un sitio, de una casa, de una finca, de un carro, de algún lugar, usando agua bendita, otros por otro lado, otros usando la Biblia así en pasta como tal, física, y sucesivamente diferentes artimañas, otros usando la cruz. Ahora, todos esos elementos son armas, carnales. Entierros de Biblia, entierros de sal, pactos de sal. Ya va, la sal se usó en el Antiguo Testamento y yo creo que les dije para qué. El aceite se usó también, pero en nada que ver con eso. Ahora, he oído gente orando y diciéndole, ahogo los demonios en la sangre de Cristo, lo más estúpido que yo he escuchado en mi vida.
¿Quién le dijo a usted que la sangre de Cristo es para ahogar demonios? En segundo lugar, ¿quién le dijo a usted que los demonios son seres nudos? Es decir, humanos, seres naturales que se ahogan con sangre. Bueno, eso lo tenemos en nuestras iglesias, ¿no? Si usted no lo ha oído, no se ha perdido de muchas cosas buenas, pero eso pasa. Ahora, las armas que se nos dejaron a nosotros, todas son espirituales. Todas. Ahí los habla. Tenemos 10, no, hay 8, creo que son 9 o 10, que esas las vamos a verificar más adelante, y todas son espirituales. Vamos a ver hoy sobre los supuestos mapeos espirituales para identificar el territorio donde operan las tinieblas. Que de paso, este tipo de gente le da más importancia a los operadores de las tinieblas que al Dios con el que cuentan. La cartografía espiritual es la investigación de cada ciudad para descubrir cualquier situación que esté obstruyendo la extensión del Evangelio de Jesucristo es una herramienta que nos permite ser más específicos en el proceso de oración e intercesión. Una cartografía es un medio que ayuda a localizar las fortalezas en una ciudad, ayuda a ver la ciudad como realmente es mediante la identificación de los que están por debajo de la superficie del mundo material. Son llevadas por el mundo espiritual, representadas por las influencias diabólicas o el mundo de las tinieblas. Esto es lo que hay dentro de esta suposición. Según esta teoría, sin una cartografía es imposible identificar o discernir el ambiente que nos rodea. Mi pregunta es, ¿dónde está y queda el discernimiento del Espíritu Santo? Es cierto que hay áreas en el mundo donde las tinieblas espirituales son más pronunciadas. Es cierto que la territorialidad espiritual tiene mucho que ver con la manera en que las cosas son en ciertas ciudades, naciones, regiones del mundo actual. Lo que no es cierto es que hay que diseñar una cartografía espiritual de nuestra ciudad para identificar cuáles son las fuerzas y dominios específicos contra los que tenemos que batallar en oración en este territorio específico. Esto no se vio ni se dio en el ministerio de Jesús, ni en el de los apóstoles, ni en la iglesia de los primeros cristianos. En su defecto tampoco quedó establecido en las escrituras sagradas como mandamiento y práctica para la iglesia. En el avance de la predicación del Evangelio del Reino, en el ministerio de Jesús, se iba manifestando las fuerzas demoníacas y Jesús, sin necesidad de tal cartografía, las identificó y las echaba fuera de los cuerpos. El mismo principio se da en los discípulos, en la iglesia de los primeros cristianos. La iglesia contemporánea tiene un mandamiento, un mensaje, poder, autoridad, armas y el apoyo y respaldo de Dios Padre mediante la manifestación del poder del Espíritu Santo para identificar, descubrir, visualizar, percibir y finalmente deshacer las obras del diablo por el poder del Espíritu Santo, estableciendo el reino de la luz representado
por Jesús. La verdad del caso es que la mayoría de los que sostienen estas prácticas, oiga, vienen del mundo del ocultismo. Fueron agoreros, hechiceros, brujos, sacerdotes satánicos y quieren implantar esas prácticas dentro del seno de la iglesia. Esto me trae a colación el Espíritu Santo, el caso de aquellas mujeres que Pablo les mandó a poner velos y el caso de las que les dijo que se callaran en la congregación. Ya un momentito por aquí. Perdón. Es decir, el caso de estas mujeres que vienen de las congregaciones donde ellas estuvieron, donde la diosa Diana, ellas hicieron diferentes prácticas allá dentro de su congregación. Ellas eran las líderes, ellas eran las jefas, ellas eran las que decidían y hacían todo. Entonces, cuando llegan a la iglesia de Cristo, quieren implantar la misma cultura, métodos y prácticas que ellos hacían allá, y Pablo las atajó. Ahora alguien va a tener que atajar a esta gente. Alguien va a tener que atajar a esta gente cuando le diga, mira, pastor, aquí tenemos que hacer un mapeo espiritual de la zona. Entonces hay que captar, ¿este viene de dónde? ¿Quién lo mandó? Hay que preguntarle, ¿usted vino o lo mandaron? Porque son prácticas que vienen de allá. Pero como la mayoría de nosotros nunca anduvimos por allá, en mi caso desconozco, yo una sola vez vi una sección de brujería porque llevaron al brujo a la casa. Estaría yo como angelito, no, menos. Yo estaría como de 12 años. Recuerdo que el tipo echó en el suelo un polvo blanco, después echó pólvora, esa sí la conocía porque teníamos un escopete pitón y yo era cazador en el monte. Echó pólvora, prendió unas velas, pero no vi cuando la encendió. Eso sí, ya yo estaba dormido. Yo creo que menos de 10 años. Y oí de algunas prácticas que el tipo hizo, pero de ahí, más nada. No supe nada de brujería, no conozco nada. Entonces, por esa razón, de repente a mí me sea un poco no fácil interpretar o conocer el asunto. Pero la mayoría de estos hombres que vienen con estas doctrinas, que no sé de dónde las inventaron, las sacaron, para entretenerse ellos y entretener a los demás que no tienen conocimiento genuino de la Biblia. Entonces, bueno, nos ponen a pasar el tiempo ahí un rato, que era el caso que se pudo haber dado con estas mujeres que venían con la tradición y las costumbres de la iglesia de Diana y de la Afrodita, que Pablo las atajó de una vez y no les permitió llevar a cabo las prácticas de allá aquí, sino que aquí había un modelo ya específico. No necesitábamos imitaciones de allá. Ahora, servidores de Satanás son todas aquellas personas que están al servicio de Satanás en una forma directa y completa, tales como agoreros, brujos, hechiceros, encantadores, aunque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es a hombres de carne y hueso, en su mayoría, que Satanás utiliza como instrumentos, ¿sí? Naturaleza de la batalla. Ahora, asimismo, como Satanás usa a hombres y a mujeres de carne y hueso en su naturaleza pecaminosa estando, Dios también usa a hombres de carne y hueso, hombres y mujeres, pero en una naturaleza santa, divina, pura, consagrada. Y los métodos, los que dejó Jesús. Los métodos, los que continuaron los apóstoles. ¿Sí? Ahora, la naturaleza de la batalla. Es una batalla universal. Es decir, en todo el mundo entero, la iglesia de Jesucristo ahorita está librando batallas en el mundo espiritual. De diferentes maneras, de diferentes formas, en diferentes culturas, pero es una batalla universal contra el mundo de las tinieblas. Ahora, en todas partes del mundo se está librando una batalla en este momento. Esto es para los que están comprometidos con el reino de la luz y están afectando a las tinieblas. En una
es una, perdón, sí, es un conflicto a tiempo y fuera de tiempo. De esto debemos estar claritos. Satanás no descansa, ¿sí? Satanás no descansa en el conflicto como opositor que tiene en contra del reino de Dios. El cristiano debe entender esta verdad y no se debe descuidar en esta área. Siempre tiene que estar a la defensiva, atento en todo momento y lugar. La mayoría de nuestras batallas, señoras y señores, por no decirle casi totalmente todas, son a la defensiva. Hay una sola batalla que nosotros tenemos para con las tinieblas, la vamos a ver más adelante, a la ofensiva. Una sola. Pero en su totalidad, casi, nosotros siempre vamos a estar a la defensiva. Nosotros estamos trabajando para que no se nos quite lo que nosotros tenemos, porque nosotros estamos con el que ganó la guerra, con el campeón, que nunca volverá a perder una batalla más. Las podemos perder nosotros, pero él no. Ahora nosotros, si estamos como debe ser, no vamos a perder ninguna tampoco, porque estamos con el gran vencedor. Ahora, Satanás no descansa en el conflicto como opositor que tiene en contra del reino de Dios. El cristiano debe entender esta verdad y no se debe descuidar en esta área. Siempre tiene que estar a la defensiva, atento en todo momento y lugar. En Efesios 6:10, el término fortaleceos es un imperativo que implica una acción duradera, continua y constante. El soldado espiritual siempre debe estar pendiente de la lucha y de las fuerzas aliadas que vengan en contra de él. No debe darle lugar al descuido. El descuido nos resta inmunidad ante cualquier ataque que venga del enemigo. Satanás es sutil y está vigilando cualquier movimiento o paso en falso que hagamos que le brinde ventaja para atacarnos. No es una batalla para la conquista por tres razones. Es decir, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, no estamos llamados a conquistar nada, absolutamente nada. ¿Sí? Nosotros no somos conquistadores. Ya le voy a decir por qué. No es una batalla para conquistar por tres razones. En primer lugar, el hombre en su estado caído, en el pasado, no tenía autoridad para conquistar lo que Adán perdió. En segundo lugar, el hombre en el estado redimido no tiene nada que conquistar. Oiga, ya Cristo lo conquistó todo en absoluto. Eso es lo que se conoce como una verdad posicional. Ya Cristo lo conquistó todo en absoluto. Es decir, con su muerte y con su resurrección, el diablo fue derrotado, el pecado fue destruido, el pecado fue extirpado y las muertes quedaron para efectos de él nulas. Y para efectos de los que ya estamos en él, una de ellas ya está nula. Una de ellas ya está nula. Es decir, si hay una muerte que a nosotros nos toca que de repente enfrentarla, ya la derrota está preparada. Si en caso que esa muerte, que para nosotros no sería nada dañino, sino que sería la oportunidad de ser llevados a la eternidad con él. Entonces, esa muerte, que es la muerte física, ya para los que mueren, ya hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Resurrección. No resucitación, sino resurrección. ¿Sí? Ya saben que es resucitación, creo, ¿no? Están clarísimos en eso. Ahora. Ajá. Ahora,
En tercer lugar, la naturaleza de la batalla es muy diferente a la de la guerra. Hay una gran diferencia entre el conflicto que Cristo libró tiempo pasado y el conflicto que nosotros como creyentes tenemos que librar tiempo presente y permanente. Esto lo podemos entender analizando los conceptos de guerra y batalla. Guerra, conflicto entre dos reinos que es decisivo y determinante. En la guerra se decidió y se determinó un ganador y un perdedor. Cristo obtuvo la victoria, amén, absoluta, y el diablo fue derrotado absolutamente y para siempre. Batalla, conflicto entre dos reinos que no es decisivo ni determinante. En la batalla no se va a decidir un ganador o un perdedor. Eso ya se decidió en la guerra. Por lo tanto, la batalla no es a la ofensiva, sino a la defensiva. Es decir, no peleo con el diablo para quitarle algo, sino que peleo para no dejarme quitar lo que Cristo me ha entregado y para tomar lo que Cristo ya conquistó. Entonces, en el caso de nosotros, cuando vamos a un lugar o a un sitio a hacer un trabajo, nosotros no vamos a conquistar el barrio tal. Nosotros no vamos a conquistar el hospital tal o los, ¿cómo le digo? Los enfermos y la gente que está ahí en el hospital. Nosotros no vamos a conquistar ningún territorio. Vamos a qué? A tomar lo que Cristo ya conquistó. Porque todo en Cristo ya es una realidad. Entonces, en la batalla, yo no estoy peleando para quitarle nada al diablo. Ahora, ¿cómo hacemos con la cancioncita? ¿Ah? Arrebato. ¿Arrebato qué? Lo que él me robó. Ya va. Si el diablo le roba a uno la salud, si el diablo le roba a uno las bendiciones, si el diablo le roba a uno la plata, ese tipo debe ser bendecido con plata y con salud. Porque lo que tú te robas lo obtienes, ¿verdad que sí? Entonces el diablo debe ser bendito porque le vive robando las bendiciones a los evangélicos. Esto no tiene sentido. Ahora, la guerra es tan decisiva, determinante, que en un supuesto negado, oiga esto, que esto a algunos no le suena, que el diablo me logre ganar 1000 batallas desde el punto de vista posicional, todavía estoy en victoria, porque mi victoria como posición no la obtuve en la batalla, sino que se obtuvo en la guerra que Cristo libró, es decir, hace 2025 años, que mi victoria es una realidad en el mundo espiritual. Ahora, que yo no la esté haciendo manifestarse a esta altura de la vida es problema mío. Pero por causa de Dios, mi victoria, mi salud, mi santidad es una realidad en el mundo espiritual, posicionalmente. Pero posesionalmente, ¿será que yo estoy haciendo que eso que posicionalmente es una realidad, yo lo estoy haciendo que se haga posesionalmente en mí a través de la fe? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer para acá para adentro y no la respondemos nosotros. Que nadie se entere por ahí. Ahora, nosotros no buscamos victoria. Oiga, estamos en victoria. Estamos en victoria. Un cristiano que ande buscando victoria es porque tiene un punto de derrota. Nosotros no buscamos posición. Sabemos quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Ahora, cuando nosotros por alguna circunstancia nos viene una enfermedad, así como vino se tiene que ir. Cuando nosotros por circunstancia nos viene una mala racha económica, así como vino, se tiene que ir. Cuando nosotros nos viene una mala racha en la relación con las demás personas, en el entorno, en el barrio, con la suegra, con los hijos, así como vinieron, se tienen que ir. Y no se le olvide que esas son circunstancias.
y que la victoria suya no es una circunstancia. Es algo determinante, permanente en Dios. Pero es algo que usted y yo tenemos que creerlo, confesarlo y caminarlo en fe. Los 4 pasos de la fe. ¿Cuáles son? Oír, aceptar lo que oímos, confesar lo que oímos y avanzar en lo que oímos. Así no veamos nada. Porque la fe no es, Ramón, de ver, es de creer. ¿Sí? Los 5 sentidos, para los hombres y mujeres de fe, los 5 sentidos son nuestros o uno de nuestros enemigos. Lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos y lo que sentimos. Ajá, y lo que degustamos. Si nos vamos por ello, con tú y que estemos en victoria y vamos a permanecer en el área espiritual en victoria, en el ámbito terrenal vamos a estar caminando en terreno satánico. Porque caminar en derrota es caminar en terreno satánico. Ahora, pasar por ahí por circunstancias, eso es una cosa. Pero agradarnos a eso y querernos quedar en eso y querer solucionar esos problemas con cuestiones circunstanciales, o decir, con cuestiones naturales, no hay posibilidad. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes somos? Real sacerdocio, eso es lo que es usted y soy yo. Nación santa, pueblo escogido por Dios, templo y morada del Espíritu Santo, cabeza y no cola. Estamos tan bendecidos que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. El detalle es que muchos de nosotros, señoras y señores, estamos confundiendo bendición con añadidura. Ahí está el detalle. Algunos de nosotros, como financieramente no está el bolsillo lleno, no hay plata en la cuenta, no hay por allá guardada en el cajón, entonces creemos que no estamos en bendición. Porque nuestra, pudiéramos decir, pareciera que nuestra bendición es tener ahorros o tener dinero, o tener casa, carro, moto, por allá acumulado en un sitio, un terreno, algo así por el estilo. Pareciera que la bendición de nosotros está en estar, ¿cómo le digo? Con todo lo que humanamente podemos tener. Parece que no estamos bendecidos el día que salimos a jugar softball y perdimos. Ese día parece que no estamos bendecidos. Ya va. Nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Es más, el reino de los cielos no tiene nada que ver con comida ni bebida, con cosas naturales. ¿Sí? Usted puede levantarse en la mañana, va al médico y el médico le dice, mira, te vamos a decir la verdad, tienes cáncer. ¿Usted cree que el hecho de que un cáncer le vino a usted porque no nació con usted, usted está en maldición? ¿Usted sigue estando en bendición? Ahora, usted debe estar claro de esto, que si Dios tiene algo que hacer con usted, ¿sí? Si Dios tiene propósito con usted y tiene cosas que hacer con usted, hasta que usted no le cumpla a Dios propósito, usted no se va a morir. De eso debe estar claro. Ahora, el cáncer, al igual que el SIDA, al igual que el otro, la pandemia esa que anduvo por ahí, ninguna de ellas mata gente. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es lo que hacen? Debilitan todas las defensas del cuerpo y son otros agentes los que matan. Porque eso es como que agarremos aquí a la ciudad de Barquisimeto y eliminemos todos los cuerpos policiales que hay. ¿Qué cree usted que va a pasar? Entonces, eso es lo que hace el cáncer. Es decir, acaba con las defensas. Y luego entonces comienza el resto de los microorganismos a hacer daño y a dañar. Ahora, en usted hay una bendición eterna que debe estar claro y que debe estar seguro. Y si Dios tiene algo que hacer con usted y usted está caminando en el propósito de Dios, Dios va a tener que hacer con usted, quitar de usted lo que le pueda estorbar, llevar a cabo su propósito. Si es el cáncer, el cáncer. Si es alguna otra enfermedad, es otra enfermedad. Si es la falta de economía, tiene que ponerle buena economía. Porque usted debe de cumplirle el propósito a Dios. Pero el detalle es que muchos de nosotros no andamos caminando en el propósito de Dios, sino en nuestros
caprichos, gustos, pasiones y deseos. Entonces, eso es caminar hasta cierto punto en terreno satánico. Y el diablo solamente sabe hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir. Eso es lo único que sabe hacer ese animal. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo lo hace? Cuando usted y yo le prestamos, le abrimos puertas, nos cedemos. Mira esto. Los primeros cristianos, analiza esto. Analizaba hace poco que en el año 70 después de Cristo, Israel o el reino de Judá fue invadido por los romanos y fue extirpado y asesinaron a gran parte de la gente, acabaron con todo, quemaron el templo. ¿Por qué no quemaron a los apóstoles? ¿Quién de los apóstoles murió ahí? Ninguno. ¿Por qué no murieron los apóstoles ahí? Dios los necesitaba en diferentes otros lugares de la tierra. Fíjate que conseguimos más adelante a un Pedro pastoreando en Corinto. Corinto no pertenece a Israel. No. Y así sucesivamente en diferentes partes. Nos enteramos que Tomás, uno de los más, el que todo el mundo le decía el incrédulo, terminó predicando en la India. Fue el que más caminó de todo. Ajá, lejísimo. Entonces, ¿por qué no murieron allá? Porque había propósito. Entonces, mientras nosotros estemos, o mientras Dios tenga propósito con nosotros y nosotros nos soltemos en el propósito, vamos a pasar por diferentes lugares tenebrosos, vamos a caminar por el valle de sombra de muerte y vamos a salir del otro lado no olorosos a muerte, sino a vida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón? Porque necesitamos estar claros quiénes somos: real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, templo y morada del Espíritu Santo, cabeza y no cola. Estamos tan bendecidos que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Y el término sentado a la diestra del Padre no es que Jesús está sentado aquí, más allá está Abiezer, más allá está Angelito, más allá está Ramón, más allá están las hermanas. No, ese no es el término de sentado a los pies de Cristo. Es que aquí yo estoy sentado aquí a los pies de Cristo, encima está sentado el otro, encima el otro, encima el otro, encima el otro, y todos estamos a la misma cercura de Cristo, la misma posición. Entonces, ¿qué tenemos? Oiga, poder, dominio, fuerza, autoridad, señorío sobre el diablo, los demonios, el mundo, la miseria, la enfermedad, la derrota, el pecado, el fracaso, vendrán por un camino contra mí y por 7 huirán. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10.000. Mas a mí no me tocarán, siempre y cuando andemos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Ningún arma forjada prosperará en mi contra. Condenará toda lengua que se levante en contra de mí en Jehová. Hollaré serpientes, escorpiones, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, todas estas expresiones, hermano querido, tienen su respaldo bíblico. No se los colocamos aquí, pero usted los puede buscar. Solamente le digo Romanos 8, 28, lea hacia adelante. Y varias partes que hay hacia detrás, en las cuales podemos entender que la unión que nosotros tenemos con Dios, la unión que se dio con Cristo es así como se unió el verbo a lo humano y nació el teantropos, se dio la unión hipostática que ya la vimos en Cristología. Así también se dio una unión entre nosotros y Dios, Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios. Una unión que es indisoluble. No tiene marcha atrás. Ahora, ¿qué podemos? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No busquemos posición, oiga, porque sabemos cuál es nuestro legado, nuestra herencia.
nuestros beneficios, nuestros privilegios, nuestros derechos. Un cristiano que tenga complejos de inferioridad, autodepreciación y baja estima, no puede enfrentar la batalla y menos podrá librarla. Pablo dijo que nosotros estamos llamados a resistir para estar firmes. Ahora el detalle está que muchos de nosotros creemos que nosotros estamos llamados a guerrear así como el hombre que salió con el hacha, ¿no? El trabajo de nosotros es, frente al diablo, es resistir. Sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿qué es someterse bajo la poderosa mano de Dios? Es decir, ¿quién es la poderosa mano de Dios? Yo lo he dicho varias veces. ¿Quién? Ajá. Entonces, someterse bajo la poderosa mano de Dios es manifestar en nosotros el fruto del Espíritu, comenzando con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Resistir es mantenernos en esas. Y el diablo que le toca, agarrarlas y batibarlo, como se dice por aquí criollamente. Resistir para estar firme. El término resistir es un término militar que indica pararte frente a tu enemigo y pegar frente con frente, pecho con pecho, barriga con barriga, piernas con piernas. Y si alguien tiene que mover, tiene que ser el diablo, porque nosotros estamos parados sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es la palabra y la palabra es Cristo mismo y Cristo lo venció a él. Y si Cristo lo venció y yo estoy en Cristo y haciendo lo que Cristo me llamó a hacer, pues yo también soy más que vencedor frente a ese animal. Ahora, la batalla espiritual, como lo plantea la Biblia, no es una en la que el cristiano va a ver cómo sale, sino una batalla en la que el enemigo contra quien lucha ya está vencido. Por eso no puedo entender cómo hay cristianos peleando o batallando a la ofensiva, tratando de quitarle al diablo lo que no tiene. Yo no tengo que quitarle ni vencer al diablo. Ya Cristo lo venció y conquistó por mí. Mi tarea es resistirlo, encararlo, darle frente cuando él me ataque. Santiago 4:7, Primera de Pedro 5:8 y 9. Echar fuera de los cuerpos cuando está dentro, porque a veces hay influencia, no hay demonio nada allá. Marcos 16:17. Destruir sus obras. Ahora, ¿qué es destruir sus obras? Cuando nosotros frente al mundo estamos evangelizando, llevando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de verdad, estamos sacando a esa gente de la ignorancia, del desconocimiento. Cuando esos hombres y esas mujeres que le estamos hablando oyen la palabra, le prestan atención a la palabra, se produce fe en la palabra y nosotros oramos por ellos, oramos por alguna dificultad, por algún vicisitud que ellos estén pasando y eso es acabado. ¿Qué hicimos? Destruimos la obra del diablo. Lo mismo lo hacemos dentro de la iglesia. Cuando enseñamos la palabra correcta, genuina, real, cuando estas verdades llegan, las personas se dan cuenta lo que son, lo que tienen y lo que pueden. Y ahora se aferran a esta verdad y van a luchar junto con esta verdad. ¿Qué hicimos? Acabamos con la ignorancia, acabamos con el miedo que había, con el temor que había en las personas. Y eso es destruir las obras del diablo. Eso es destruir algunas ataduras que todavía habían en el que ya está libre espiritualmente, pero que le faltaba conocer una verdad para ser verdaderamente libre y disfrutar en esa otra área de la vida. Entonces, esto es lo que es deshacer o destruir
las obras del diablo. Destruir las obras del diablo no es andar con una mandarria, cayéndole a mandarriazo por ahí a todos los ídolos y los muñequitos que tienen por ahí en diferentes lugares, las esculturas y las cosas que la gente tiene. Eso no es destruir obra del diablo. Aunque eso no deja de ser una obra del diablo. Pero esa no es la acción. La acción de nosotros es espiritual, no es cultural. ¿Sí? No debemos entrar en una paranoia espiritual o psíquica, donde todo lo que se ve es demonio. Entramos en el campo del exorcismo y del ocultismo en una forma excesiva, no dirigida por el Espíritu Santo, dándole a Satanás una posición que no le pertenece. Es cuando llegamos a la casa de cualquier persona y comenzamos a mirar la pared, comenzamos a mirar los cuadros y entonces comienzan muchos, eso es del diablo, hermano, eso hay que botarlo. Esto es del diablo, eso hay que botarlo. Esto es del diablo, hermano, eso hay que botarlo. ¿Sí? Ahora, y muy especialmente cuando llegamos a la casa de los inconversos, los que tienen su fe depositada en esas cosas. Primero hay que sacárselos de aquí. De aquí. Una vez que se los saquemos de aquí, pero ¿cómo se los sacamos de aquí? ¿Cómo? ¿Recriminándole eso? No. Mostrándole el primer fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese? Ajá. Y con amor les vamos predicando, con amor los vamos evangelizando. Una vez que la palabra entre y ellos le den posesión, y entonces en ellos haya fe, ellos le entregan la vida a Jesús y después van a decir, ¿y qué hacemos con esto? Usted le va a decir qué ellos van a hacer, porque deben ser ellos mismos los que deben destruirlo. Porque así como son ellos los que tienen que abandonar los pecados, no eres tú el que tiene que andar en pantallero echándole martillo y grabándote y mostrándolo por las redes sociales. Porque eso se hace por pantallero. Ajá, para nada. Ahora, hay una historia en Hechos donde la gente llevaba los libros de brujería y diferentes cuestiones y los quemaban ellos junto con los apóstoles. No eran los apóstoles los que lo hacían, eran en conjunto con la gente. Pero eso fue después de... Ajá. Ahora, la palabra lucha que Pablo utiliza en Efesios 6:12 es palé, que indica cuerpo a cuerpo. Hay que resaltar que en la lucha hay un campeón y un retador. El retador pelea para obtener el campeonato. El campeón pelea para mantenerlo. No olvides que nosotros como los campeones no buscamos victoria, estamos en victoria. Amén. En cuanto a nuestra posición y posesión como soldados, debemos tener claro que perder una batalla no afecta en nada mi posición, pero en cuanto a la posesión, cercena la posibilidad de que las bendiciones, la herencia, el legado y las promesas sean una verdad tangible y visible en nosotros. Efesios 6, 10 y 14, señoras y señores. Ahora, es una batalla decisiva sin retroceso. Es decir, nuestra batalla, señoras y señores, no tiene marcha atrás. No hay oportunidad para unirse otra vez al enemigo. Es decir, los nacidos de nuevo, nacimos una vez y para siempre. Es imposible morirse espiritualmente. Podemos descuidarnos, descarrilarnos, pero morirnos espiritualmente, señoras y señores, más nunca. De eso debemos de estar convencidos. Y el día que nos convenzamos, creo que no vamos a titubear cuando cometamos cualquier tipo de pecado. ¿Qué nos va a llevar? ¿Cuál será la actitud de alguien que por alguna circunstancia se descuidó y cometió un pecado y sabe que ese pecado no lo sacó del cielo? ¿Cuál será la actitud? Reconocer la falta, confesarla
apartarse y seguir adelante. Ahora, mientras yo no sepa que el nacimiento que yo tengo es eterno, cualquier pecado que yo cometa, si yo estoy con la autoestima por el suelo y hay autodepreciación, eso me va a llevar, en vez de seguir adelante, es decir, en vez de reconocer la falta, confesarlo, eso me va a llevar a pensar de la siguiente manera: ya fallé, ya pequé, no sirvo para nada, ya Dios no me quiere. Pregunto yo, ¿los hijos suyos alguna vez han cometido una falta? Quebraron un plato, rompieron un vaso, reventaron un jarrón, reventaron un vidrio, un espejo, ¿alguna vez reventaron algo por ahí? ¿Dejaron de ser hijos suyos?